La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente damos gracias a Dios por regalarnos esta oportunidad a cada uno de nosotros, a ustedes, del lugar donde se encuentren. Vamos a prestar mucha atención como Dios siempre lo demanda de nosotros para que entendamos lo que está sucediendo, entendamos lo que Dios quiere hablar y estemos muy atentos, más en estos tiempos tan peligrosos en que estamos viviendo como iglesia y donde se están viendo tantas doctrinas, tantos razonamientos, tantos argumentos tomados de la misma palabra de Dios para engañar a muchos hombres. Vamos a orar primero, como siempre lo hacemos, para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí, gracias por permitirnos entender tu palabra, comprender lo que en ella está escrito, Señor. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Ayúdanos a tener mucho cuidado, Padre. No permita, Señor, que nos desviemos de ella, sino que siempre, Padre, sea con tu espíritu, Señor, que estemos comprendiendo tu palabra como está escrita, Señor, tal cual como tú la dejaste, Señor, y no aplicándola, Señor, según el gusto o el deseo de cada cual, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 8, y dice la palabra: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Y en esta tarde, hermanos, el tema titula Espíritus engañadores. Nosotros presenciamos o vivimos la era de la iglesia donde yo diría que más se ha violentado y respetado la palabra de Dios. Uno puede ver épocas pasadas, uno puede leer por temas de historia, épocas pasadas en cuanto al cristianismo, en cuanto a qué significaba la escritura o cómo era tomado el cristianismo y la escritura en tiempos atrás, años atrás, y uno se da cuenta que eran tenidos por dignos de respeto y de temor. Las personas evitaban, digamos, de cualquier manera cuestionar, manipular o decir algo tocante al mismo evangelio, porque aún los mismos incrédulos, aún siendo incrédulos, estas personas entendían que el camino del cristianismo era algo de mucho respeto y que a Dios debía de honrarse y a Dios debía de respetarse, porque lo que Él decía en su palabra se cumplía. Aún las personas que no creían en Dios, que no, digámoslo de otra manera, que no eran cristianos, sabían que Dios existía y que lo que decía en su palabra se cumplía. Y claramente la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma y Dios sigue siendo el mismo. Y por lo tanto, Dios sigue cumpliendo a cabalidad lo que Él dice a través de su palabra. Pero lamentablemente el mundo y aún las mismas personas dentro de las iglesias han hecho que ese respeto por la palabra de Dios y por el evangelio se haya perdido. Y aún dentro de las mismas iglesias se ha perdido el respeto por la verdad de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros hoy vemos iglesias llenas de doctrinas, llenas de fundamentos que toman de la Biblia, pero se toman a la fuerza, al amaño y podría decir al deseo y a los intereses de cada cual. Y lo triste de esto que yo les quiero hablar es que hoy en muchos lugares las personas han tomado fracciones de la palabra de Dios para practicar cosas, para vivir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios.
Y lo delicado de esta situación, digamos, lo peligroso de esta situación es que están involucrando a Dios en este tipo de cosas. Bueno, y usted dirá que qué tiene que ver esto con Gálatas, qué tiene que ver con Gálatas capítulo 1 versículo 8. Si usted se da cuenta, si usted analiza lo que estaba pasando con los Gálatas, usted puede entender que ellos estaban pretendiendo justificarse por la ley. Ellos estaban, ellos creían que viviendo en las obras y queriendo circuncidarse o practicando la circuncisión iban a ser aprobados por Dios, mientras que creían en Jesús. O sea, ellos lo que estaban haciendo era mezclar la verdad de Dios con las mentiras de los hombres, porque ellos creían en Jesús, creyeron en Jesús, eran una iglesia y creían en Jesús y habían confesado a Jesús, pero estaban dejando que los hombres les hicieran pensar que debían vivir por obras, vivir la ley y circuncidarse para poder ser aprobados por Dios. O sea, estaban mezclando la verdad con las mentiras que los hombres traían. Y los hombres traían esa mentira de la misma palabra de Dios, porque quien dio la ley, la dio Dios. Y quien instituyó lo que la ley dice, lo dijo Dios. Era la palabra de Dios, pero ya no era para esa época, ya no era para ese tiempo, ya no era válido. O sea, ellos no podían pretender justificarse por las obras. Eso ya había pasado. Ahora estaba Jesús, una nueva era. Entonces ellos estaban mezclando lo que Jesús dijo y estaban queriendo ser justificados por Jesús, pero decían que para ser aprobados por Dios tenían que vivir aún las obras y circuncidarse. Estaban mezclando, vuelvo y repito, la verdad de Dios con mentiras que los hombres estaban planteando. Y es exactamente igual lo que está sucediendo en las iglesias, en muchas. Hoy, en este momento, hay personas diciendo y haciendo cosas que están de acuerdo con la palabra de Dios, que están correctas dentro de lo que la escritura dice, pero la están mezclando con cosas que Dios no aprueba y que nada tienen que ver con la escritura, pero la están tomando de las escrituras. Eso es lo importante, eso es lo delicado. Y a este tipo de prácticas o a este tipo de vivencias se están uniendo cantidad de seguidores que de la misma manera toman la palabra de Dios y alteran su significado, manipulan la verdad de Dios, involucran al mismo Dios, como les decía, y causan un daño impresionante en otras personas. Y finalmente lo que muestran o lo que dejan ver a los ojos del ser humano, a lo que nosotros somos limitadamente, es que son muy espirituales. Y grave esta situación porque aparentemente, como le digo, nosotros en nuestra limitada capacidad no nos damos cuenta que no son lugares donde habite el Espíritu de Dios, porque aparentemente se ven como habitaciones donde el Espíritu de Dios mora. Me refiero a estas personas donde se predican estas cosas que nada tienen que ver con Dios, que nada tienen que ver con la palabra y que mezclan las cosas que la palabra de Dios dice correctamente con lo que Dios no aprueba. Y pareciera como que es casi indistinguible estos lugares de donde se predica y se vive la verdad de Dios. Y por lo tanto, muchos han sido, están siendo y van a ser engañados, porque es, como les digo, muy difícil, digamos, distinguir estos lugares donde se ven espirituales, donde aparentan ser iglesias de Jesucristo, de las que no hay, iglesias de Dios, de las que no lo son. Los falsos razonamientos están hoy en el mundo y se fundamentan en la palabra de Dios y parecen, hermano, vuelvo y repito, parecen ser muy acordes y muy espirituales, parecen ser argumentos o fundamentos muy coherentes
con lo que la palabra de Dios dice. Y lo peor de toda esta situación es que quienes los predican y quienes los mencionan también parecen personas muy espirituales, parecen personas cristianos verdaderamente consagrados. Y ahí es donde ronda el peligro de todo esto. Porque cualquiera de nosotros puede tomar la escritura y desviarse. Cualquiera de nosotros puede tomar la palabra de Dios y desviar el camino. Si verdaderamente no dependemos del Espíritu Santo para el estudio de la palabra, o si ni siquiera estudiamos la palabra de Dios, si ni siquiera tenemos una buena relación con la palabra de Dios, entonces cualquier persona que nos diga cualquier cosa referente a la escritura o que manipule nuestra mente, eh, tomando pasajes bíblicos para decirnos algo, para argumentarnos algo, nos va a desviar. Y muchas personas son atrapadas por este tipo de situaciones. Hay personas que aparentemente se muestran muy espirituales. Cuando hablan de la escritura, tienen un poder de convencimiento demasiado fuerte sobre otras personas. Pero la pregunta es, ¿por qué? El problema está radicando en que esas personas que están siendo convencidas tienen una relación mala o digamos casi nula con la palabra de Dios. Frente a cualquier argumento, razonamiento que parece, como les digo, parece coherente, parece de acuerdo con la palabra de Dios, se toma de la misma Biblia y parece que es real, parece que es cierto, parece que es lo que Dios dice, las personas son arrastradas por este tipo de cosas. Y luego de que se ven inmiscuidas o atrapadas en este tipo de situaciones, dicen e involucran a Dios en este tipo de situaciones. Y como les digo, el problema está radicando en la falta de conocimiento. El problema está radicando en la falta de dedicación, la falta de dedicación por la verdad de Dios. Hoy en día al pueblo lo consume la pereza, al pueblo lo consume el orgullo, hermanos, porque el pueblo se presenta ante la palabra de Dios con pensamientos ya formados, con significados ya trazados en su mente, y van a la palabra como si ya supieran lo que van a estudiar y qué es lo que significa, dejando a un lado el Espíritu Santo. Y ese tipo de cosas están pasando factura, que hay personas que están emigrando de lugares donde Dios los ha puesto. Hay personas que han emigrado de lugares donde se predica y se vive la verdad de Dios para seguir en otros lugares, proclamando que son cristianos, pero desviados y apartados completamente de la verdad. Y vuelvo y repito, insisten y persisten y no se mueven de que ellos están viviendo en la voluntad de Dios. Y es que el peligro de esta situación, vuelvo y repito, es el hecho de que las falsas doctrinas no son solo aquellas donde se ven espectáculos, no solo aquellas, son aquellas donde se ven muchas personas o muchos individuos hablando de prosperidad o proclamando prosperidad o haciendo, como les decía, unos espectáculos que nada tienen que ver con el orden de lo que representa el carácter de Dios, sino que el enemigo ha llegado a tal punto y hemos escuchado muchas veces decir, Satanás es muy sutil, el enemigo es muy sutil y ha llegado a ese punto de sutilidad que hay lugares que se ven espirituales, hay lugares donde mm, los siervos, como les decía ahorita, se ven consagrados, se ven hombres espirituales, donde se abre la escritura, donde se predica la palabra de Dios, pero donde se mezcla la verdad con la mentira y así se logran engañar a muchas personas. Y hay muchas personas que están, vuelvo y repito, inmiscuidas en este tipo de situaciones, están envueltas en este tipo de lugares. Y usted puede estar preguntándose, bueno, pero ¿cómo puede ser eso posible y dónde habla la palabra de Dios de eso? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El enemigo siempre ha sido lo suficientemente astuto, hermanos, para lograr engañar a los hombres. En el principio, si usted se da cuenta, engañó a Eva usando una criatura que probablemente, me atrevo a decir que pertenecía a la categoría de los animales más especiales que Dios había creado, como lo era la serpiente. Y Satanás sabe que hoy ya coexistimos con falsas doctrinas de espectáculos y prosperidad y que muchas personas son engañadas por ellas, sí, pero hay muchas otras tantas personas que no son engañadas por ellas ni por este tipo de cosas, ya que conocen lo que dice la escritura respecto a esto. Por lo tanto, él ha utilizado otra manera de infiltrarse, otra manera de llegar y de convencer y de manipular mentalmente a las personas, a los cristianos, que ha logrado llegar al punto de mostrarse como casi idéntico a una iglesia donde habita la verdad, donde se predica la palabra de Dios y donde se vive la verdad de Dios como Dios lo manda para lograr engañar a muchas personas. Y vuelvo y repito, y lo está logrando. A través del tiempo ha sido casi imperceptible que se ha involucrado a través de muchos hombres que aparentan ser siervos de justicia, pero no lo son. Y esta situación es tan sensible, tan delicada, hermanos, que Dios dice en su palabra que toda persona que predique algo distinto a lo que Él dice es anatema. La palabra anatema literalmente significa una persona maldita, una persona eh, según Dios y según su palabra, maldita. Y ninguno de nosotros está exento de eso. Cualquiera puede apartarse, tanto así que menciona que si un ángel mismo del cielo declarara algo distinto al evangelio, sea fuera maldito. Esa es la gravedad del asunto del que estamos hablando en este momento. Muchos hombres han subestimado la astucia de Satanás para orar. Y el resultado así está siendo evidente y ha sido evidente en cuanto a doctrina y a fundamento dentro de muchos lugares hoy. Hay muchas personas en muchas ocasiones que se preguntan y dicen, ¿cómo puede ser posible si la Biblia es la misma, si la palabra de Dios es la misma, que alguien pueda estar predicando un significado distinto eh, a otra persona en otro lugar? ¿Por qué y cómo es posible que hay dos iglesias o hay dos lugares donde se predica algo sobre algún pasaje y otro lugar donde se predica algo completamente distinto? La respuesta para eso es que ese es el resultado de manipular las escrituras, no hay más. La escritura solo contiene un significado y Dios ya se lo dio. Lo que caracteriza la diversidad de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios para siempre estarnos hablando, para siempre estar corrigiendo nuestras vidas, es su aplicación. La palabra de Dios solo tiene un significado, pero su aplicación es muy diversa, hermanos. Mientras que un verso puede significa una misma cosa, tiene innumerables aplicaciones para la iglesia y para cada cristiano de manera individual. Muchas aplicaciones, hermanos. Pero los hombres lo que están haciendo es tomar la escritura para tomar un pasaje, para darle muchos significados, aplicando y tomando la base de su mala interpretación. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice: pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. La interpretación personal de hoy
representan esos intereses propios que hoy buscan las personas, que hoy están persiguiendo las personas. Hay situaciones donde estas personas literalmente arrebatan de la Biblia pasajes para acomodarlos a sus deseos y a su voluntad. Y vuelvo y repito que lo grave de este asunto involucran a Dios en sus decisiones, en lo que interpretan y en lo que aplican la palabra de Dios. Y yo podría decir que antes Dios ha tenido mucha misericordia y mucha paciencia con todos nosotros y con estas personas, hermanos. Las personas acomodan la Biblia a su voluntad, mas no acomodan sus vidas a la voluntad de Dios plasmada en la Escritura. De aquí es que están naciendo interpretaciones privadas, de aquí es que nacen interpretaciones personales y tristemente interpretaciones que lo único que son egocéntricas, hermanos. Es muy importante que el estudio de la escritura esté unido muy fuertemente con la oración y que la persona que se acerque, o sea, todos nosotros seamos humildes. Yo digo esto porque cuando el hombre no entiende muchas cosas de la escritura, cuando el hombre no comprende muchas cosas de la escritura, empieza a interpretar a su manera, empieza a sacar conclusiones de lo que él cree que dice ese pasaje. Y aquí es donde surgen las interpretaciones privadas. Y aquí es donde surgen los deseos propios, el amaño, hermanos, y el egocentrismo. Y hay un fenómeno que yo diría que es muy peligroso para cualquiera de nosotros y que está persiguiendo a muchas personas y que se confunde y se ha tomado de manera equivocada. Y es otro método que ha utilizado el enemigo para desviar a muchas personas del camino, haciéndoles pensar que están dentro de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender y aprender a diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo. Muchas personas no las distinguen, muchas personas las confunden y su resultado es muy triste. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que a un cristiano el enemigo le hable y le presente eh, cosas que haga que estén por fuera de la voluntad de Dios? Sucede, hermanos, que las personas se paran, se sientan frente a las escrituras y comienzan a estudiar las escrituras y viene a su cabeza de forma repentina una interpretación del texto al cual están leyendo y dicen, le doy gracias a Dios porque a través de su Espíritu Santo me reveló lo que significa este pasaje. Pero espere un momento, hermano, ¿será verdad eso? Eso sí vendrá de parte de Dios. Hay que tener cuidado porque hay muchos cristianos emocionales, hermano, cristianos anímicos, podríamos llamarlo, que toman decisiones por sus emociones, que toman decisiones por sus deseos y por su propia voluntad y mezclan ese tipo de cosas con la voluntad de Dios y están seguros que están obrando como Dios dice, como dice su palabra. Esos pensamientos repentinos, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios, que son significados y que dicen, esto viene de parte de Dios, esto es de parte de Dios sobre algún pasaje particular, hermanos, y dicen, le doy gracias a Dios porque me ha dado el significado de este pasaje. Mucho cuidado, hermanos. Todas estas cosas deben ser examinadas a detalle. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay personas que toman decisiones en su vida diciendo que Dios ha puesto eso en su corazón, que Dios ha hablado a su vida y que deben de tomar esa decisión particular, cualquiera que sea, hermanos, y no es la voz de Dios, es la voz del enemigo y no se dan cuenta, hermanos, es que ese es el peligro, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y vuelvo y le repito y le confirmo el pasaje
de primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1, que dice, escuchando a espíritus engañadores. Satanás puede hablar al cristiano. La pregunta es, ¿cuál decisión toma el cristiano? Y el cristiano sabe distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo. Y muchos cristianos escuchan la voz del enemigo, toman decisiones en base a lo que el enemigo les dice e involucran a Dios en sus decisiones. Como es posible escuchar al Espíritu Santo hablar a nuestro espíritu, también es posible escuchar a espíritus engañadores y atender a su llamado. Y vuelvo y repito, espíritus engañadores que se presentan como la voluntad de Dios, que se presentan como cosas muy espirituales o como que Dios está hablando a nuestra vida. Recuerde que Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo es un maestro que enseña ordenadamente y de manera muy precisa, hermanos. Los pensamientos repentinos, las decisiones que se toman sin conocer bien la palabra de Dios, sin conocer lo que la Escritura dice, verdaderamente son un peligro que invade la mente de muchas personas para hacerles pensar que son lo suficientemente espirituales para entender muchos pasajes bíblicos de manera así repentina y que comprenden el pasaje y que le dan su propio significado y luego toman decisiones en base a lo que dice ese pasaje. Eso es peligroso porque nos salimos de la voluntad de Dios, nos desviamos del camino y seguimos involucrando a Dios en eso. Sin siquiera pagar el precio por estudiar las escrituras, sin siquiera depender de la verdad, de lo que el Espíritu tiene para enseñar. Vuelvo y repito, llegamos a la iglesia, a las escrituras con ideas preconcebidas y por eso muchas veces lo que hacemos es dar significados propios a lo que significa un pasaje en particular. Le damos interpretaciones privadas. Presentarse frente a las escrituras con un interés particular, egoísta, es lo que está causando que la Biblia se interprete de manera incorrecta. Y las ideas preconcebidas, los deseos humanos dan significado a la Biblia, claro está, le dan interpretación a la Biblia, claro, pero de una manera muy alejada y muy apartada de la verdad. Y con esto quiero ir terminando, hermanos. Tenga mucho cuidado de cómo nos acercamos a la palabra. Tenga mucho cuidado de qué es lo que estamos escuchando. Tenga mucho cuidado de cuáles son las decisiones que toman en la vida, hermanos. Y tenga mucho cuidado de estos lugares donde aparentemente se predica la verdad de Dios, pero que dice la misma palabra que el mismo enemigo se disfraza como ángel de luz y que sus seguidores también se disfrazan como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? En esos lugares, hermano, aparentemente donde está Dios, muchos de ellos no son de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque vuelvo y repito, muchas personas se han desviado, muchas personas hoy defienden, digamos, a capa y espada lo que han hecho con sus vidas, las decisiones que han tomado en sus vidas, cómo se han apartado de la verdad y dicen que es de parte de Dios, hermanos, y no se han dado cuenta. Es como si tuvieran un velo en sus ojos y son muchas personas que han pasado por este tipo de situaciones y ninguno de nosotros está exento de pasar por esto. Nos podemos desviar, podemos escuchar doctrinas equivocadas que literalmente aparentan ser doctrinas de verdad y sus siervos aparentan ser siervos de justicia. Yo espero que este mensaje nos haya llevado a meditar un poco, hermanos, y a reflexionar, porque muchas veces las personas le han dado tantas interpretaciones a la palabra de Dios, pero privadas. Y con esas interpretaciones toman decisiones en su vida y se apartan de la verdad y terminan completamente desviados, hermanos. Y usted puede hablar con esas personas, puede tratar de mostrarle a esa persona que está equivocada. Y lo peor es que
el enemigo las lleva a tal punto que se vuelven más orgullosas y no permiten que uno o que una persona, que Dios, que el mismo Dios les hable para que entiendan que están equivocados. No quieren que Dios hable, pero siguen defendiendo sus posiciones para decir que están de la mano de Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que tenga misericordia de nosotros porque ninguno de nosotros está exento de que nos pase esto. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos entender tu palabra como tú la has dejado, entenderla como tú la presentas, Señor, que no le demos interpretaciones equivocadas a tu palabra, privadas, Señor, como nosotros queremos o a nuestro amaño, Señor, para tomar decisiones en nuestras vidas a nuestro amaño y para involucrarte en eso, Señor, porque eso, Señor, es un irrespeto a tu palabra, eso es un irrespeto a tu santidad y a lo que tú dijiste, Señor, a través de ella, Padre. Te bendecimos, yo te doy gracias por cada una de las personas que escuchan este mensaje y te doy gracias por seguirnos dando la oportunidad de comprender, Señor, y de ser advertidos a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.